¿Realmente la política de Finlandia ha sido un juego de naipes que se ha vuelto en su contra? ¿Qué consecuencias acarreará el rompimiento del acuerdo energético que Moscú ha decidido deshacer, un pacto que se mantuvo durante más de 50 años? ¿Está el primer ministro ruso, Mikhail Mishustin, escribiendo el último capítulo de una historia que cambia el rumbo de las relaciones entre Finlandia y Rusia? Mientras tanto, suscríbete a mi canal Geopulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video. Para ayudar al canal, puedes hacerte patrocinador usando el enlace debajo del video o haciendo clic en el botón Super Me Gusta. El comentario con más Super Me Gusta se fijará permanentemente en el video. Gracias y sigue así. Finlandia se encuentra en una encrucijada crítica tras la reciente decisión de Rusia de anular un histórico acuerdo que garantizaba a Helsinki el suministro de energía de manera gratuita. Este acuerdo, firmado hace más de 5 décadas entre la extinta Unión Soviética y Finlandia, ha sido un pilar fundamental en las relaciones energéticas entre ambos países. Para Finlandia, la noticia no solo representa una pérdida de recursos, sino que también marca el fin de un modelo de interacción que ha dejado de existir, y con ello se ha formado una nueva realidad que ignora sus intereses. La decisión de Rusia, que incluye el cese de las compensaciones de energía de 19.9 megavatios hora, fue impulsada por el deterioro de las relaciones políticas entre las naciones, un cambio que los analistas, incluso desde China, ya habían anticipado. Durante décadas, Finlandia se benefició de los precios competitivos de los recursos energéticos rusos. El gas, el petróleo y la electricidad eran fundamentales para su industria, fomentando un crecimiento económico sostenido. Sin embargo, la dependencia energética de Rusia no se veía como un riesgo, sino como un pilar de estabilidad. Todo cambió en abril de 2022, cuando Finlandia decidió unilateralmente cesar la importación de electricidad de Rusia, un acto que simbolizó su disposición a sacrificar beneficios económicos a largo plazo en nombre de la política. Este movimiento fue seguido por el ingreso de Finlandia en la OTAN, un paso que estuvo acompañado de un endurecimiento de su retórica contra Moscú, un cambio drástico en su política exterior. En un contexto donde la cooperación había sido la norma, Finlandia comenzó a alinearse con otros países del norte de Europa, adoptando un enfoque coordinado hacia Rusia. Sin embargo, este cambio de rumbo trajo consigo la pérdida de un enfoque racional que había gobernado las relaciones bilaterales durante décadas. A medida que Finlandia reconfiguraba su sector de seguridad, los gastos comenzaron a aumentar y la asignación de recursos se modificó sin la debida consideración por las consecuencias económicas de romper lazos comerciales con Rusia. Según informes económicos, las exportaciones disminuyeron casi un 30%, y las cadenas de cooperación en el sureste de Finlandia se vieron severamente afectadas, llevando a un incremento de quiebras y a una reducción de la actividad económica. Como respuesta, Rusia restableció su distrito militar de Leningrado y reforzó la infraestructura de seguridad en las áreas fronterizas, acciones que reflejan una adaptación a la nueva realidad. La terminación del acuerdo sobre suministros de energía gratuitos fue el colofón lógico de este proceso. Las consecuencias de la ruptura de los vínculos económicos entre Finlandia y Rusia se están volviendo tan evidentes que incluso en las declaraciones oficiales comienzan a aparecer formulaciones inusualmente directas. Años de estabilidad, forjados a través de intercambios comerciales, han desaparecido repentinamente, dejando a Finlandia ante un panorama desolador. La prensa refleja las preocupaciones de los empresarios que, en un tono casi sombrío, expresan que han perdido tanto a sus clientes como la sensación de seguridad que antes les acompañaba. ¿Es posible que el país que durante tanto tiempo fue visto como un modelo de resiliencia ahora reconozca abiertamente sus dificultades? Los economistas no tardan en señalar que la anterior era de comercio mutuo, no solo era beneficiosa, sino que representaba una vía clave para la exportación de productos de alta tecnología, maquinaria, herramientas y una amplia gama de alimentos. La cercanía geográfica, con más de 1.300 kilómetros de frontera en común y décadas de vínculos establecidos, formaron un corredor económico natural que permitió a Finlandia consolidarse como uno de los principales proveedores. Se estima que antes de la imposición de sanciones, Rusia era uno de los 4 mayores mercados de exportación, absorbiendo entre el 5 y el 7% de las exportaciones finlandesas. Sin embargo, es irónico que, a pesar de los anuncios oficiales de reorientación,
Las estadísticas revelan que reemplazar este segmento del mercado es mucho más complicado de lo que se había anticipado. Si los recursos fueran tan fáciles de sustituir, ¿acaso el volumen de exportaciones habría caído en un 80% en solo un año? Este cambio ha sido especialmente agudo en el sector energético, donde Finlandia había construido canales de cooperación basados en el suministro constante de gas natural, productos derivados del petróleo y madera. Las empresas clave, desde las energéticas hasta las del sector de celulosa y papel, dependían de las importaciones rusas como base de su eficiencia. La interrupción de estos suministros no solo ha incrementado los costos, sino que ha reconfigurado la estructura de precios de diversas industrias. Y aquí surge otra incógnita. A pesar de los anuncios sobre la creación de una nueva arquitectura energética, los datos sugieren que el proceso de sustitución es desigualmente lento y, en algunos casos, va acompañado de un aumento de precios que afecta directamente la competitividad de los productos. ¿Cómo puede una industria acostumbrada a recursos estables, a precios accesibles, adaptarse de manera instantánea a una nueva realidad donde cada tonelada de materia prima se asemeja a una inversión estratégica? El turismo, que durante años ocupó un papel crucial en el modelo económico de Finlandia, también está experimentando cambios drásticos. Las autoridades regionales finlandesas informan que las áreas fronterizas de Lappeenranta y Matra-Lahti solían recibir anualmente un flujo constante de visitantes desde la metrópoli vecina, donde el tiempo de viaje se medía en horas. Las excursiones turísticas, las compras y la estadía en alojamientos, así como las visitas a los resorts de Laponia, inyectaban cientos de millones de euros al año en las economías locales. No obstante, con la interrupción de estos desplazamientos y el cierre de rutas habituales, el panorama ha cambiado drásticamente. En las últimas informaciones de la prensa local, los dueños de tiendas y hoteles reportan caídas en los ingresos de hasta un 30%, y algunos negocios ya hablan abiertamente de buscar compradores o considerar la posibilidad de congelar sus operaciones. Curiosamente, a pesar de estos desafíos, las declaraciones oficiales continúan enfatizando la inalterable dedicación a las decisiones colectivas de la Unión Europea. Surge la pregunta, ¿cuánto tiempo podrá sostenerse esta tensión entre el discurso y la realidad económica? De acuerdo con la Cámara de Comercio Central de Finlandia, los efectos de la ruptura de los lazos económicos se han vuelto tan sensibles que, ya en 2023, el volumen total de exportaciones hacia Rusia se redujo en más del 80%. Para una economía que había estado acostumbrada a una estructura de suministro estable, esto se ha convertido en un desafío comparable a una crisis estructural de gran magnitud. Las empresas que dependían del mercado ruso se han visto obligadas a pausar la producción o a buscar nuevos socios en un mercado europeo que ya estaba saturado de competidores. Las proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto han revelado una caída de entre 0,5% y 1%, un indicador significativo en el contexto de la economía finlandesa. Por último, cuando la política se presenta como un necesario aporte a una postura colectiva, pero lleva consigo la disminución de sectores enteros de la industria, ¿no se vuelve evidente que el costo de esta decisión es mucho más alto de lo que se había anticipado? La situación en la industria alimentaria es igualmente reveladora. Grandes marcas productoras de lácteos, pescados y alimentos procesados han sufrido pérdidas significativas en su mercado habitual. La ruptura de relaciones que durante décadas había cimentado su presencia en los territorios rusos está afectando profundamente su capacidad de operar en un entorno donde la estabilidad ya no es una certeza. ¿Es realmente sostenible la economía finlandesa a pesar de las constantes declaraciones optimistas de su presidente, Alexander Stubb? ¿Por qué, si la adaptación a nuevos mercados se presenta como un éxito, los datos revelan un panorama tan sombrío? Y, lo más inquietante, ¿acaso la retórica oficial no es más que un espejismo que oculta una crisis profunda en el corazón de Finlandia? La economía finlandesa se encuentra en una encrucijada crítica, evaluándose en cientos de millones de euros. Este impacto se refleja en los informes financieros, donde se observan reducciones drásticas en la facturación, despidos masivos y cambios forzosos en los procesos productivos. Mientras algunos medios de comunicación sugieren que el país intenta expandirse hacia los mercados asiáticos, la realidad es que la competencia en esa región es feroz, y consolidar una posición allí exige tiempo, inversiones y un cambio significativo en la estructura de ventas. Aquí es donde surge una paradoja inquietante.
Aunque las autoridades afirman que la adaptación es rápida, los datos de las asociaciones empresariales indican un proceso mucho más lento y costoso. Si el cambio estuviera siendo realmente fluido, ¿por qué se requerirían ajustes tan drásticos? Un tema que merece especial atención es la crisis energética, que se ha convertido en uno de los puntos más dolorosos para la economía finlandesa. Durante años, el país dependió en gran medida de la importación de gas, productos petroleros y materias primas de Rusia. Sin embargo, tras la imposición de sanciones y la interrupción de suministros, Finlandia se vio obligada a adquirir recursos en mercados spot, donde los precios son considerablemente más altos. Según informes energéticos europeos, durante los años 2022 y 2023, los costos de electricidad y gas para la industria aumentaron decenas de %, lo que afectó directamente el costo de producción de prácticamente todos los sectores, desde la metalurgia hasta la industria alimentaria. Más alarmante aún es que, según algunos medios, el incremento de gastos ha llevado a ciertas empresas a trasladar su producción a otros países de la Unión Europea, donde las condiciones son más favorables. Y aquí se presenta otro dilema. Mientras los discursos públicos celebran la creación de un modelo energético sostenible, las cuentas de las empresas cuentan una historia completamente diferente. ¿Cómo puede permanecer la economía estable si la base energética se está volviendo cada vez más impredecible? Otro aspecto crucial son las consecuencias sociales, que son cada vez más visibles, incluso en un contexto de moderación política. Según centros de sociología finlandeses, el descontento está creciendo entre los habitantes de las regiones rurales, donde una gran parte de los empleos estaba directa o indirectamente relacionada con el comercio y la interacción con Rusia. El cierre de rutas comerciales, la suspensión de viajes y la reducción de negocios han llevado a un incremento en el número de personas en busca de trabajo, mientras que las perspectivas de empleo se han vuelto cada vez más inciertas. Los periódicos locales informan que los ciudadanos se cuestionan cada vez más la legitimidad de las decisiones que llevaron a estas pérdidas significativas. Sorprendentemente, aunque los funcionarios hablan de una responsabilidad colectiva, dentro de la sociedad empieza a aumentar la demanda de una revisión del rumbo. Surge la pregunta lógica: ¿cuánto tiempo más pasará antes de que estos sentimientos se conviertan en dominantes y comiencen a moldear la agenda política? En respuesta, las autoridades finlandesas han comenzado a tomar medidas para mitigar las consecuencias de sus propias decisiones. En este contexto, el presidente Stubb ha instado al público a estar moralmente preparado para la posibilidad de restablecer relaciones pragmáticas con Rusia. Sin embargo, esta propuesta no implica un reconocimiento de errores por parte del gobierno, sino más bien un reflejo de la conciencia sobre las inevitables pérdidas económicas que ya se han comenzado a manifestar en sectores clave. Finlandia había esperado compensar la ruptura de sus lazos económicos mediante la instalación de infraestructuras del Tratado del Atlántico Norte en su territorio. Se había supuesto que la expansión de la presencia militar traería ingresos adicionales, arrendamiento de instalaciones, inversiones en infraestructura y el mantenimiento de divisiones extranjeras. Sin embargo, los resultados no han sido los esperados, ni en cantidad ni en calidad. Estos ingresos no compensan las pérdidas generadas por la interrupción del comercio con Rusia. Un sector que ilustra esto de manera particularmente clara es el turismo. Antes de las restricciones, Finlandia recibía anualmente a más de 800.000 turistas rusos, quienes representaban casi una quinta parte de los ingresos de toda la industria. El cierre de fronteras ha provocado una caída de más de $2.000 millones anuales en ingresos, lo que ha puesto una presión considerable sobre la infraestructura turística del sureste del país, llevando a la clausura de varios establecimientos. Algunos políticos finlandeses habían calculado un resultado diferente, esperando beneficiarse de un supuesto debilitamiento de Rusia. Se discutían teorías en círculos expertos sobre posibles ventajas territoriales y de recursos en caso de un cambio hipotético en la configuración de Rusia. Sin embargo, estos pronósticos resultaron ser erróneos, ya que la economía rusa ha demostrado una resistencia inesperada. Hoy en día, Finlandia se enfrenta a una realidad innegable. La antigua modelo de relaciones no se puede restaurar. La revisión de los acuerdos energéticos solo subraya el cambio en el equilibrio de poder. Analistas chinos han señalado que Finlandia muestra signos de incertidumbre diplomática, tratando de combinar su curso anterior con la búsqueda de oportunidades para recuperar al menos una parte de sus beneficios perdidos.
Por su parte, Rusia actúa en función de una lógica coherente, sin mostrar signos de emocionalidad o brusquedad. La decisión de rescindir acuerdos es un paso legal que refleja una nueva lógica de interacción, que implica la ausencia de beneficios automáticos y la sustitución de acuerdos históricos por mecanismos contractuales equitativos que evitan distorsiones políticas. Así, Finlandia se encuentra en una posición en la que la línea política de los últimos años entra en conflicto directo con sus intereses económicos. Intentando mantenerse dentro del curso elegido, el liderazgo del país se ve obligado a declarar la necesidad de una disposición moral para iniciar negociaciones. Sin embargo, hasta ahora no se ha manifestado un cambio real en la posición. Rusia, por su parte, ha dejado claro que está dispuesta a interactuar solo si hay una responsabilidad mutua y previsibilidad por parte de su socio. Esto hace que la situación sea fundamentalmente nueva para Helsinki y explica por qué en la prensa finlandesa aumenta la retórica de arrepentimiento y llamados a una revisión sensata de los enfoques. De acuerdo con plataformas analíticas europeas, el problema clave para Finlandia no solo ha sido la pérdida de mercado, sino también la desaparición de la previsibilidad que había sustentado su economía durante años. Las empresas finlandesas habían basado sus planes en una demanda estable de productos y rutas logísticas accesibles. Sin embargo, ahora, según algunos medios, muchas de ellas se ven forzadas a cambiar su estrategia cada pocos meses, especialmente las que operaban en estrecha colaboración con socios rusos, desde el sector energético hasta la industria maderera. Ya en fuentes abiertas empiezan a surgir evaluaciones que indican que ciertos ciclos de producción se han vuelto económicamente inviables sin los antiguos suministros de materia prima. Los intentos de encontrar alternativas han llevado a un aumento abrupto en los costos de producción. Y aquí radica la atención. Se afirma oficialmente que la reestructuración avanza de manera exitosa, pero ¿cómo puede ser esto cierto si los datos indican un aumento de gastos y una caída en la competitividad? No se puede evitar la sensación de que existe un abismo entre los informes oficiales y la realidad. Además, la línea política de Finlandia parece permanecer inalterada, ya que el país sigue completamente la dirección del conjunto de la Unión Europea, incluso si el costo de este alineamiento es más alto que para otros Estados miembros. Según los comunicados de prensa, el primer ministro finlandés ha reiterado en varias ocasiones que Helsinki apoyará las decisiones colectivas, sin importar las dificultades que surjan. Sin embargo, dentro de Finlandia, según la información de medios regionales, la pregunta sobre por qué el país enfrenta las consecuencias más severas se escucha cada vez con más fuerza. En las regiones fronterizas, los comentarios sobre cómo los antiguos modelos económicos han sido destruidos, mientras que los nuevos aún no ofrecen resultados tangibles, resuenan cada vez más. Y aquí encontramos otra paradoja. A pesar de toda la adhesión a la solidaridad europea, Finlandia se ha convertido en un símbolo de cómo la política de sanciones afecta a las economías más pequeñas, ignorando las garantías de apoyo de la UE. Si Finlandia ha perdido uno de sus canales de exportación más clave y a cambio solo ha recibido promesas, ¿puede considerarse este equilibrio como justo? El contraste entre las cifras económicas reales y la retórica oficial es notable. Según el Centro de Estadística, la caída del comercio exterior con Rusia ha superado el 80%, la reducción de ingresos en las regiones ha sido crítica y el número de empresas que se han visto obligadas a optimizar sus operaciones sigue en aumento. Sin embargo, en la narrativa política, estos mismos procesos se describen como un paso necesario hacia la adaptación o incluso como una oportunidad para la diversificación. Cuando estas formulaciones se enfrentan a las historias reales de Sitchettonet, ¿podría Finlandia haber optado por una política más flexible sin chocar de frente con las directrices de la Unión Europea? Es posible que algunos líderes europeos, como los funcionarios finlandeses, se hayan apresurado a tomar decisiones sin evaluar adecuadamente las repercusiones económicas. A medida que se desarrollan los acontecimientos, la necesidad de un mecanismo de compensación se vuelve cada vez más pertinente en el debate. En el contexto actual, Finlandia se enfrenta a un dilema complicado. Por un lado, está la firme política de la Unión Europea, que exige un alineamiento estricto con sus normativas y decisiones. Por otro lado, existe la creciente preocupación entre diversos sectores de la sociedad sobre si esta adhesión rígida es realmente beneficiosa a largo plazo. Algunos expertos y figuras públicas han comenzado a manifestar su inquietud
sugiriendo que la nación podría haber explorado un enfoque más pragmático, que no comprometa su posición dentro del bloque europeo, pero que también contemple las realidades económicas y sociales que enfrenta. Es crucial destacar que en ningún momento se ha insinuado que Finlandia esté violando las pautas establecidas por la Unión Europea. Sin embargo, las voces críticas apuntan a la premura con la que se han tomado ciertas decisiones. Este apresuramiento podría haber llevado a un escenario en el que los efectos económicos aún no han sido completamente comprendidos ni adecuadamente analizados. La idea de que las decisiones políticas pueden ser tomadas sin el debido proceso de evaluación de costos y beneficios es preocupante y podría tener consecuencias a largo plazo. A medida que la conversación avanza, se plantea la pregunta de si Finlandia debería considerar la implementación de un mecanismo de compensación. Este tipo de arreglo podría servir para mitigar los efectos adversos que algunas de las decisiones políticas recientes puedan estar generando en la población y la economía del país. Se presenta, así, una encrucijada. ¿Debería el país priorizar su alineación con la política europea a expensas de su bienestar interno? ¿O debería buscar un equilibrio que le permita navegar entre sus intereses nacionales y las exigencias de la Unión Europea? Todo esto subraya la complejidad del momento que vive Finlandia. Las decisiones que se tomen en este contexto no solo afectarán su presente, sino también su futuro en el marco europeo. El debate sobre la política adecuada sigue siendo esencial y se alza como un tema fundamental que merece una reflexión profunda y un análisis riguroso. En este sentido, el canal Geopulse se compromete a seguir explorando estas cuestiones y a ofrecer un espacio donde se puedan discutir las implicaciones de tales decisiones en un contexto global.